let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil, channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes, turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest, break out of my cages. I will not be nameless, I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas, gentita bella, a una transmisión más, gente, y sobre todo trayéndoles noticias y más o menos analizando lo que va a cambiar ahora de aquí en adelante en el tema del jueguito y sobre todo las hormigas de la isla perdida. Así que bienvenidos a todos, gentita bella. Déjenme acomodar un ratito y les mando saluditos. Esto por acá para estar bien y listo. Ahí estamos, gentita bella. Un saludito para Frank, Legoshi, Dan, los miembros del canal, bienvenidos, gracias por el apoyo. Alexander, Nerio, Rings, Oscar Andrade, Alejandro AS, Luis Vargas, Héctor Rojas, perdón, crack. Un saludito para Raúl, Alfonso, Dinamite, Ernesto, Juan, Luis Linares, gracias al apoyo de la gentita bella de Venezuela, de Colombia, de todas las partes de aquí de Latinoamérica que nos apoyan. Bienvenidos, gentita bella. El buen Tokashi, Gabriel, Dinamite, Rodrigo Ortiz, creo que ya los saludé, pero un saludito para ustedes, gentita bella. Nicolás, Alejandro, Alison Urbaz, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Listo, antes de empezar, voy a preparar todo, ¿ok? ¿Cómo estás, Besh? Gabriel, ¿cómo están? Bienvenidos a los miembros del canal, gracias por ese apoyo, gentita bella. No se olviden, estamos ya a días de que empiece el sorteito también para los miembros del canal y un paquete de insectos para todos en general, ¿ok? Para que estén atentísimos. Gerardo Morales, soy nuevo sub, sí, te agradezco mucho por el apoyo, crack. Un abracito para ustedes. Diosa Gatita, ¿cómo estás? Bienvenidos. Creo que ya saludé a todos, perfecto. Muy bien, gentita, antes de todo, agradecer por el hermoso apoyo de toda la comunidad. Gracias por compartir los videos, las transmisiones, por hacer que la comunidad siga creciendo mucho más. Y sobre todo, no se olviden, si me pueden ayudar con un poderoso like y compartiendo la transmisión, se los agradeceré un montón, ¿ok? A ver, antes de empezar, ¿me escuchan bien, gente? Sí, creo que se escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, sí creo que se escucha bien. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Explícanos sobre los cambios que van a hacer. Hoy vamos a ver eso, gente, y sobre todo hay cosas positivas y negativas que van a hacer y me huele esto, gente, a que próximamente estaría saliendo un evento diferente a la Isla Perdida o al Barrenland, pero falta tiempo y que posiblemente de forma así por debajo que nunca a veces mencionan el juego se vayan a nerfear cierto tipo de hormigas. Me huele a eso, gente, me huele mucho a eso. ¿Ok? And Warrior, Gerardo, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. José Amilcar, ¿cómo están?
Muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Ya creo que saludé a todos. Perfecto. Si se escucha bien, todo claro, perfecto. Muy bien. Vamos de una vez al jueguito. Ok. Vamos por acá a la batalla. Listo, gente. Acá. Dejen muevo la camarita nomás. Y listo. Ahí estamos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Luis Vargas, Jesús, Alejandro. ¿Cómo están, gentita bella? Espero no nerfeen a la berserker. No se preocupen. Más bien vamos a ver otras cositas interesantes. Escucho borroso, dice por acá. Se escucha borroso, en serio. Dale, crack. Dicen, yo no te he visto jugar Black Clover, dice por acá. Ya no te he visto jugar Black Clover. Bueno, me hace falta un poquito de tiempo para ir a hacer. Ya saben que las transmisiones de Black Clover las hacemos en la plataforma morada, que es Twitch. Así que por acá no juego. Lo que sí es que estoy jugando Overstream muchísimo, eso sí. Tal vez el día de mañana. ¿El día de mañana qué es? Ah, es lunes ya. Tal vez el día de mañana haga transmisión, ya que tengo un poco de día libre, ya que se acercan los días festivos y tenemos un poco de vacaciones y así se puede disfrutar más, gente. Así que un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. José Guasa te voy a decir, Wisa. Perdón acá. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Listo, gente. Estamos acá en la interfaz. Sí, se ve clarito. Perfecto. ¿Cómo estás, Brian? John, bienvenido, gentita bella. Siempre el gato protagonista detrás, exacto, gente. Siempre está atrás. Listo, gente. Verán. Los cambios que se acercan son el 18 de diciembre, horario UTC. Entonces, ahorita en el juego ya estamos a las 18 UTC, ¿ok? Ahorita hay que esperar que sean las 7 UTC. No sé cuánto tiempo vaya a durar la actualización. Déjame ver cuánto dice que dura. ¿Media hora o una hora? Este juego va de 7, media hora va a durar. De 7 a 7 y media UTC. Ok, no hay nada de problema en eso. Entonces vamos a ver ese cambio en ese lapso de tiempo. No es un cambio tan grande en general, pero sí muy importante porque tiene algunos puntos que cambian relativamente el rumbo del juego y sobre todo usar las hormigas, tanto de la isla o frente a las hormigas del Barrenland, que me imagino que este cambio va a ser muy beneficioso para todos. Ok. El buen Dionir, qué crack, gracias por esa renovación de membresía. 11 meses ya siendo miembro del canal. Buenas, crack, dice, voy llegando. Vámonos a jugar Black Clover mejor, dice. Dice, ¿qué cambios se vienen entonces? Saludos a toda la comunidad. Denle like a transmisión, si no se olviden. De Malafán, El Manco, ¿cómo están? Leyenda, Antoine, un saludito para ustedes, gentita bella. Alexis, vean, ¿cómo están, gentita bella? Ahora sí, vamos a explicarles qué es lo que trata el tema de lo que va a añadirse nuevo, ¿vale? Van a añadir algo nuevo, van a hacer optimizaciones y van a cambiar algo que ya existía dentro del juego, ¿ok? Vamos con el nuevo contenido que van a añadir. Es un nuevo sistema que se llama Evolución de la Hormiga Especial. Bueno, esta evolución de hormiga especial ya la conocemos nosotros y esta pertenece a la evolución de meteorito. Pero dice que van a añadir en la evolución de la hormiga especial la evolución del explorador, ¿ok? Esta evolución de explorador es algo nuevo que van a añadir acá, gente. Es algo nuevo que van a añadir aquí a esta estructura de la evolución de meteoritos. No sabemos cómo va a funcionar realmente porque dice que esto va a ir de la mano con el envío de las misiones de las hormigas especiales. Parece ser que va a haber otros artículos que vamos a conseguir cuando mandemos a explorar las hormigas especiales. Así que estén atentos a eso. Esto es muy curioso porque esto ayuda muchísimo a, no sé, a farmear más cositas para seguir mejorando en el juego. De Malafán, gracias por renovar esa membresía, crack. Muchas gracias por estar aquí. Cayo, Ailén, Legoshi, bienvenidos. Ah, creo que al buen Legoshi ya lo saludé. Dice, hubiera sacado el escorpión fluorescente, crack. No, gente, ya saben, falta de respeto que me hizo de Ans. Pongamos no. Uy. Uy. Ahí de gana entré aquí. Déjense algo. Vean, gente, voy a abrir rápido la puerta porque están tocando la puerta. Y estar aquí explicándoles después me corto y después perdemos la viada. Así que esperen un ratito. Listo, volví, gente, rapidísimo, más rápido que el rayo. Verán, listo, les estaba explicando sobre el envío de las misiones. Y aquí van a aparecer nuevas cositas, porque acá lo que dice dentro de la actualización
menciona de que dentro de la evolución del meteoritos habrá el sistema de evolución de explorador. Se puede desbloquear cuando el servidor ha estado abierto durante cierto periodo de tiempo y la hormiga reina alcance nivel 20. O sea, a partir del nivel 20 de reina y haya pasado cierto tiempo en el servidor, va a desbloquearse esta nueva función. A ver, esto, gente, como muchos ya saben, para poder desbloquear en la evolución de meteoritos necesitamos ser reina nivel 25 y adicional a eso debe haber llegado la isla perdida por primera vez a tu servidor. Entonces esto como que no tiene relación, ¿no? Porque a la final, si es parte de la evolución del meteorito, iría en contra a la primera, podemos ir al primer desbloqueo de la función de la evolución del meteoritos, porque a la final estás consiguiendo mucho más antes la evolución del explorador que en sí el mismo sistema de evolución de meteoritos. Está un poco extraño ahí. Puede que sea otra estructura adicional que vaya de la mano con la evolución de meteoritos, que tendría un poco más de relación. Entonces, más o menos para que lo vayan chequeando, ¿ok? Porque aquí dice que, bueno, evolución de meteoritos. El sistema de evolución de explorador se puede desbloquear cuando el servidor ha abierto durante cierto periodo de tiempo y la hormiga alcance el nivel 20. Bueno, aquí como les digo, está un poco extraño esto de acá. Porque aquí dice, puedes verlo en la evolución de meteoritos. Y estamos acá en la evolución de meteoritos. Entonces, las condiciones para desbloquear esto, ustedes entran acá, más información. A ver, es esto. Déjame ver cómo era. Acá le das al signo de interrogación y por acá te dice. No, acá no es. Creo que hay que entrar. Acá evolución. Pionero. Déjame dar aquí. Sí, ranuras. La evolución. Realización. Acá no es. Déjenme ver dónde yo vi esa información. Exploración. Bonificación de meteoritos. ¿Dónde fui que vi eso, gente? Ya no me acuerdo. Había un lugar donde te decía que se desbloqueaba cuando eras reina nivel 25. El evento, ok. Púrpuras, esto no es condiciones de liberación. Dejen ver. O me estoy equivocando. Desafíos se desbloquean al desbloquear la función de evolución de hormiga especial. La función de evolución de la hormiga especial. Esta es la evolución. Y de por sí, aquí es donde realmente debería darte. A ver, dice, el edificio. Será a través del edificio habilitar. Ahora sí, ranuras. Bueno, no te dice el tema de cómo se va a aperturar esto. No sé dónde lo vi, gente. Creo que es aquí. O quién sabe lo cambiaron. Porque hasta donde yo sabía, esto de aquí se desbloquea cuando eres reina nivel 25. Y algunos me preguntaban, Tony, ya llegué a reina nivel 25. ¿Por qué no me ha desbloqueado la evolución de meteorito? Es porque yo les decía que debe llegar por primera vez la isla. Eso lo mencionamos cuando los desarrolladores a nosotros nos dieron una información antes de que saliera este evento. Pero posiblemente lo cambiaron o no estar bien reflejado. Porque a veces el juego, gente, como ha tenido bugs, realmente no te dice ni siquiera cuándo se ha desbloqueado en sí. No te dice cuándo se va a desbloquear, entonces es una F y les hubiera querido mostrar eso. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por el apoyo, crack. Dice, hola Tony, voy 50% de las T10. ¿Cuánto tiempo me falta? Te faltan unos 6 meses y medio, Gerardo, más o menos te diría. Unos 6 meses aprox, crack. Para que cheques. Ok, bueno. Al punto que vamos es que tienes que llegar a eso. Pero es como contradictorio lo que está mencionado aquí, ¿ok? Luego de esto, dice que después de activar la evolución del explorador, una vez ya tengamos esta nueva función que es parte de la evolución de meteorito, las recompensas de envío de las hormigas especiales y los accesorios de la misión se actualizarán a los creadores del sistema. Hola Tony, voy por 50% de T10, ¿cuánto tiempo falta? Dale, crack. Ahí recién lee el bot, gente. Pero te agradezco el apoyo, crack.
Muchas gracias por el apoyo. Entonces ya te respondí. Verán, entonces esto va de la mano con las misiones que vayamos a hacer a las hormigas especiales, ¿ok? Ustedes van acá, van a enviar a las misiones y ustedes saben que cada vez que envíen una misión... Uy, me olvidó de enviar. No, es básicamente hoy recién empezó esto, con las justas, gente. Esto, gente, deberían... No sé si a muchos les pasa que a veces no les avisa la evolución de meteoritos de que deben enviar misiones. Y sería muy bueno de que el juego empezara a avisar, porque a veces he visto jugadores que se pierden algunas recompensas o no completan las 14 tareas durante la semana por esta situación de que a veces el hongo no avisa. ¿Qué digo el hongo? A veces el meteorito no avisa. Así que cuidadito en esta parte. Tengan pilas, esto cada semana se resetea, ¿vale? Entonces, esto de aquí va a cambiar. No es que esto de acá va a desaparecer o va a cambiarse por otros ítems. Más que todo van a añadir otros ítems que van a ser parte de la función que menciona acá, que es de la exploración, ¿vale? Esto que te dice que es la evolución del explorador, ¿vale? Que esto está muy bueno. Listo. Una vez logremos activar esta función, ¿vale? Acá te dice, una vez completada la actualización... Ok, en general actualización, la lógica de actualización de la tienda de la mina cambiará de actualización diaria a actualización semanal. Y los elementos de canje relacionados a la mejora del hongo se eliminarán de la tienda de la mina y trasladarán a la... A ver, vamos por puntos porque está muy largo esto. Ok, van a hacer un cambio que ahora en la tienda de la mina ustedes saben que todas las tiendas se reinician diariamente. Pero van a hacer un cambio muy grande porque esto hacer que ahora ya no se reinicie diariamente a cambiar que se reinicie semanalmente, gente, puede que nos perjudique porque ya no vamos a conseguir diariamente lo que podríamos conseguir semanalmente. O puede que hayan hecho esto. Que hayan hecho un cálculo de más o menos cuánto tú puedes conseguir en una semana y tú ahorres lo suficiente para que saques todo de una vez. O sea, no estés sacando diariamente. Lo que estoy viendo el juego es que está haciendo un poco de optimización. No que solo tú estés constantemente entrando a las tiendas comprando todos los días. Hay veces que jugadores les da pereza hacer eso o no les gusta atacar a las minas también porque se olvidan y etc, etc. Entonces esto me parece que el juego lo que está haciendo es optimizar más tiempo a los jugadores para que no se les haga más tedioso hacer misiones dentro del juego y pues posiblemente saquen las recompensas acumuladas. Pero eso es lo que yo pienso, porque a la final esto también puede decirnos que nos va a afectar a los jugadores free to play, porque a la final si nosotros sacamos una cierta cantidad en la tienda de la mina de cristales y sacamos ciertos ítems gracias a esos cristales, puede que solo por sacar, qué sé yo, digamos que el juego hace que durante toda la semana solo puedas conseguir los artículos de 3 días, un ejemplo, acumulados, lo que nosotros podíamos conseguir diariamente durante 7 días. Entonces puede reducirnos mucho la cantidad que podemos conseguir por día, obviamente, y en este caso con el cambio va a ser semanal. Entonces van a reducir, puede ser que hagan que todos los 7 días, más o menos un cálculo de un jugador promedio, cuánto puede reunir en 7 días, y eso lo dieran acumulado durante una semana. Entonces tú lo que harías es atacar a la mina, y sobre todo cuando ya tengas los materiales suficientes, canjeas todo de golpe, ¿ok? Puede ser a la semana, pero si no es así nos van a reducir mucho y va a afectar mucho a los free to play. Esto puede ser un cambio positivo para optimizar tiempo, o si no va a ser un cambio muy negativo porque nos pueden quitar muchas cositas que podemos sacar antes, que hoy en día sigue siendo diariamente, pero cuando sucede este cambio va a ser mucho menos. Pero eso sí, puede haber dos de la parte, ¿vale? Acá, si no saben a qué me refiero es esto, gente. Verán, vamos a la mina. Vamos a entrar a la tienda de la mina. Ustedes ven que aquí hay un cooldown. La tienda se reinicia en 21 horas. Esto, gente, se reinicia diariamente. O sea, tú puedes sacar todo esto diariamente. Yo les diría que ya vayan sacando esto por si acaso. Vaya a ser que se vayan a perder o saquen lo último de la tienda de forma justa diariamente. Y puede que a la final nos perjudiquen al sacar mucho menos durante una semana. Entonces yo lo voy a sacar de una vez. Gracias que tengo cristales de sobra. Entonces lo que van a hacer es que este cooldown se va a reiniciar la tienda cada 7 días. Entonces lo que van a hacer es una de dos. Van a dar acumulado todas estas recompensas por 7, que es lo que yo calculo más o menos. Y si no es así y dicen que van a hacer un cálculo y que por semana vas a conseguir lo de 3 días que era antes,
ahí sí nos va a perjudicar mucho. Entonces ya lo iremos viendo qué tan bueno, tan rentable puede ser esto. Ok, bueno, yo lo voy a... Esto ya va a quedar en la transmisión para que quede grabadito. Esto déjame ver cómo se ve en la transmisión. Sí, para que se vea grabadito cuánto es lo que nos da de cada cosa. Usualmente te dan 20, 20, 20. Es lo que usualmente se gasta. O más o menos ya iremos viendo cómo será el tema de este cambio importante. Bien, nos puede favorecer para optimizar tiempo o perjudicar para sacar menos artículos de la tienda y frenar mucho el progreso de los free to play. Ok, bien, puede ser positivo o negativo. Ahora, y los elementos de canje relacionados con la mejora del hongo se eliminarán de la tienda de la mina. Ok, acá esto lo huelo un nerfeo brutal para los free to play. Huele mal esto, gente. Huele muy mal. Lo Huele único mal. que van a hacer es aburrirte más por Sema. Puede ser también, crack. Puede ser, gentita. Esto me huele un nerfeo muy brutal a los free to play, gente. ¿Saben por qué? Porque van a quitar poder conseguir esto, que es para mejorar el hongo. Van a quitar esto y esto, gente. Van a quitar esto de aquí. Esto, a ver, 1, 2. Van a sacar 3 artículos, que estos 3 artículos sirven para mejorar la parte del hongo, gente. Ustedes saben que esto es de acá. Acá el hongo nosotros podemos bien subir niveles cada apartado. Gracias a esto de acá, miren, esto de acá lo sacamos dentro de esa tienda. Entonces van a sacar este ítem y también el de subir. Básicamente, miren, esto no nos da, esto nos da en otra tienda, pero esto de aquí sí nos da en la tienda de la mina. Entonces van a sacar estos ítems que nosotros conseguimos en este lugar y los van a trasladar, parece ser. Déjame ver, aquí dice y los elementos de canje relacionados con la mejora del hongo se eliminarán de la tienda mina. O sea, van a quitarse totalmente y se trasladarán a la tienda de duelo de la hormiga especial. Los elementos de mejora relacionados a la evolución de pionero se agregarán a la tienda de la mina. Ah, ya entiendo, gente. Entiendo, gente. O sea, ya. No es algo negativo. No es algo negativo. Lo que van a hacer es cambiar de lugar cosas. Porque lo que se viene, gente, en el tema de la evolución del explorador es que van a añadir algo interesante que podemos sacar dentro de la tienda de la mina. Y es esto que dice que es la evolución de pionero. ¿Ok? Esto es algo nuevo que van a añadir sí o sí en esta actualización. No sabemos qué artículos son, porque parece ser que estos artículos nos van a servir para mejorar la evolución del explorador. Entonces va a estar muy bueno. Lo que van a hacer es que antes lo que estaba ahí en el hongo, lo que nosotros tenemos ahorita en la tienda, van a trasladarlo al duelo de las hormigas especiales, a la tienda de duelo. ¿Y dónde es eso? Van acá al duelo, van a duelo de las hormigas especiales y se van a la tienda. Aquí lo van a añadir, gente. Básicamente, bueno, ya teníamos sinceramente las recompensas del hongo, ya las recibíamos aquí, pero no sé qué tiene sentido añadir nuevamente más artículos del hongo, gente. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya tenemos en la tienda del duelo de las hormigas especiales los mismos artículos, los mismos, gente. Solo que no se consigue esta de acá. Esto va a ser un... Ya. Ahí lo veo. Ahí está un nerfeo para los free to play, gente. Ahí está el nerfeo. Miren, si vamos por acá a la tienda de la mina, miren, podemos sacar esto y esto, gente, que es el nutriente de hongos, ¿ok? Esto posiblemente lo puedan quitar. Y si lo quitan, gente, es un nerfeo para los free to play. Es un gran nerfeo. Espero que eso lo pasen íntegro al duelo de las hormigas especiales. Espero que lo pasen aquí y añadan esa otra más. Y que las recompensas que recibíamos en el tema de la tienda de la mina se sumen aquí. No que se mantengan estas, porque estas ya de por sí podríamos recibirlas. Otro objetivo, gente, es que aquí es muy complicado. Ustedes, no sé si ustedes han participado en esto del duelo de las hormigas especiales. Se sacan muy pocos, ¿cómo se llaman aquí? Núcleos de cristal rojo se llama acá. Se sacan muy pocas o muy pocos cristales de color rojo de acá. O sea, núcleos de cristales. Se sacan muy poquitos. Yo lo máximo que sé sacar solo son 2 copias de esto. Atacando y recibiendo las recompensas de cada día. Porque esto obviamente, dependiendo de la clasificación que tengas, vas a reclamar las recompensas.
dependiendo de la clasificación que tengas. Y a los otros jugadores que ataques también vas a recibir núcleos de cristal rojo. Yo saco solo máximo 2 de estos, gente. Imagínate si van a añadir más cosas acá, lo difícil que va a ser sacar más cositas de esta tienda. Entonces son cambios que sí va a afectar a los free to play si es que no lo hacen de mejor manera. Vamos a ver cómo se desarrolla igual. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a leer todo para que todo concuerde, ¿ok? Dice, los elementos de mejora relacionados a la evolución de pionero se agregarán a la tienda de la mina. Ok, esos son los nuevos artículos que nosotros acabamos de mencionar, que son nuevos y van a añadir a esa tienda para poder sacarlos. Entonces todavía no sabemos qué son, pero quedaremos a la expectativa de qué va a ser. Ok, acá te dice, una vez completada la actualización, se incrementarán algunas de las recompensas del duelo de las hormigas especiales. Ah, listo, gente. Listo, gente. Listo. Con esto hace que dice que vamos a recibir más recompensas de lo que ya recibimos ahora en el tema del duelo de las hormigas especiales. Ok, vale. O sea, esto de aquí, gente, las recompensas van a aumentar. Obviamente tiene que ser así porque si tú me vas a añadir más cosas que debo sacar en esta tienda, obviamente debes incrementarme las recompensas que debo recibir para poder sacar esas cosas. Tiene relación, pero que me añadas lo que tenemos en el tema de la mina íntegro aquí, o sea, que se sume, no que se quede solo esto y añadas otra cosita y nada más. O sea, tiene que ser más o menos bueno, porque a la final, imagínate, esto de aquí diariamente te puede sacar 2 veces, esto de acá te puede sacar 10 veces y esto 100 veces, ¿ok? Y esto, gente, tengan en cuenta que si añaden este tema de la actualización en la mina, no me acuerdo cuánto sacamos de esto en la mina, a ver, déjame ver, no, en la mina cuánto sacamos de esto. Ok, verán, de esto sacas, se puede utilizar, no dice. Hijo, no me acuerdo ni siquiera cuánto saqué. Verán, creo que de esto se sacan 20. De esto es igual 20. Y de estos 20, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien. Hijo, no presté atención, gente. Daniel Díaz, gracias por renovar esa membresía, crack, un abracito. Tony, los desarrolladores miran tus directos. Hablamos que no les ponen ganas como antes a la skin del mapa. También, Shadow, también. Bueno, ya vamos a ese tema también. No me acuerdo cuánto se saca, creo que es 20. No sé, alguien que esté en el juego me diga cuánto sacas de IFA, cuánto sacas de nutriente de hongo y cuánto sacas de nutriente de hongo 1. O sea, este es el 1, nutriente de hongo 2 y esto es de la IFA. ¿Cómo estás, Jairo Trujillo? ¿Cómo estás? Dice, hola Tony, soy tirador, pero tengo todo el combo completo de la ida a transportadoras. Mi pregunta es, ¿si recomendable cambiarme a transportadoras? Recomendable solo si no estás muy avanzado en la evolución de las T10 de las arqueras, crack. Solo ahí valdría la pena. 100 de los pequeños, 20 y 5. 10 IFAs te da. Ok, son 10 IFAs. Dice, son 10 IFAs de estas. De esto de acá, ¿cuánto es, gente? Del nutriente 1 y el nutriente 2. Porque esto es lo que podemos sacar ahora. A ver, 10 IFAs, 100 nutrientes 1 y 7 nutrientes 2. Ok, son 7. Vale. Entonces, eso tiene que sumarse acá, gente. Eso tiene que sumarse acá. Espero que se sume. Bueno, acá no hay ese nutriente 2. Tendrían que añadir los 7 nutrientes 2 acá. Tendrían que añadir para, o bueno, poder sacar 20 IFAs de estas de acá. Y acá ya podemos sacar 100. Deberíamos poder sacar 200. Pero espero que las recompensas sean fiables para poder sacar lo que sacábamos en la mina, gente. Porque yo en la mina me sacaba todo sin problema. Porque bueno, estoy como una mina donde a mí me cuesta estar... Bueno, no me cuesta. A los rivales más bien me cuesta que me saquen a mí. Así que yo me quedo muy tranquilo. Muchas defensas las acierto y no me pueden sacar muy fácil. Y por ende farmeo muchos cristales. Pero acá, gente, en este duelo sí necesita ser muy pay to win, les podría decir. Por ejemplo, para quedar en top 1 acá, necesitas tener por lo menos...
así insectos de estos jugadores con varias estrellas en las hormigas. O sea, esto para un free to play puede afectar, porque si es que no nos dan buenas recompensas, no vamos a poder sacar muchas cositas de aquí. Entonces, por esa parte le veo muy complicado para los free to play. En sí, yo, gente, en el tema del hongo de evolución, yo soy full free to play. Ahí sí no he invertido dinero. Yo lo que he invertido en el juego es un skin, en insectos, en las estrellas de las hormigas especiales, pero en hongo de evolución, gente, no he invertido nada. Ahí sí soy free to play. Y les podría decir que ahí sí nos va a afectar, ¿ok? Para que lo fijen de esa manera. Espero que las recompensas que nos den sean buenas y poder sacar la mayoría de esa tienda, que será lo mejor, ¿vale? O quién sabe, nos sorprende el juego y se vienen cosas interesantes, ¿ok? Tony, te pasé captura al WhatsApp. ¿De qué, crack? Ya te digo, Tony. Ahorita ya lo leí, crack. Me imagino que me hablas sobre el tema de lo que es lo que se saca en la mina. Vale, crack, ya me lo pasaron. Dice, las transportadoras están rotas. Las arqueras solo hacen mucho daño, pero sí son de pago. No, Jonathan, también las arqueras son buenas, solo que no has visto un arquero muy potente, tal vez. Ahora sí, vamos a las optimizaciones, ¿vale? Verán, este es un cambio muy positivo que van a traer a las hormigas de la isla perdida, ¿ok? Tengan en cuenta que hace algún tiempo atrás hicieron un pequeño cambio importante a las hormigas del Barren. Nerfearon su primera habilidad y bufearon toditas en sí. Bufearon las demás habilidades de las hormigas del Barren, y aún así, por el nerfeo de la primera habilidad, ahora las hormigas del Barren, gente, están muy rotas, ¿ok? Ahora, viendo esto, me imagino que los desarrolladores han visto que si tú utilizas una hormiga del Barren, pierdes. O sea, necesitas o sí una hormiga del Barren para poder enfrentarte entre ellas. Ahora lo que van a hacer es bufear a las hormigas de la isla. Entre estas van a bufear la skill 3, 4 y 7. Son las habilidades principales de una hormiga, ¿ok? Usualmente el juego no toca las habilidades de las hormigas especiales, pero sí toquetea las habilidades que en sí van en base a las estadísticas generales de las hormigas. La skill 4 y 7 son estas, gente. Todas las hormigas en sí tienen las mismas. Las 7 cambian cierto tipo de hormigas. Ya voy a explicarles a qué me refiero. Va a cambiar la 3, que siempre en todas las hormigas da daño. La 4, que en todas las hormigas del juego dan defensa. Y la 7, gente, que... esta es la 6. La habilidad 7, que en ciertas hormigas cambia. Por ejemplo, esta hormiga da salud, entonces va a incrementar la salud en enterradora, por ejemplo. Si tú utilizas saltarina, va a incrementar más... bueno, la saltarina no es de la isla. Otra hormiga de la isla, por ejemplo, Crimson Fragger. La sexta habilidad da defensa, entonces va a incrementar la defensa de esta hormiga. Otra hormiguita, por ejemplo, Cristal Dorado. Cristal Dorado da daño y esta hormiguita le va a incrementar daño, ¿ok? No sabemos qué porcentaje por ahora puedan incrementarlas. Ya vimos que ahorita a las hormigas del Barren les incrementaron un porcentaje muy bueno. Ya vieron el video donde especificamos qué cambios hicieron. Y les dieron un incremento muy fuerte. Y realmente por eso es que están muy rotas ahora. Me imagino que con esto van a hacer que se puedan igualar un poquito más a las hormigas del Barren, para que no estén tan rotas ahorita las del Barren, ¿ok? Para que no estén tan rotas. Pero va a estar muy bueno esto para que más o menos lo puedan ir viendo. Las hormigas que van a ver cambios son todas las hormigas de la isla perdida y algunas hormigas de paga, ¿ok? Estamos hablando de hormigas abache, que para guardianas, gente, es God. Y con este bufeo va a estar muy God todavía. Guardiana escudera, gente, para PvP es una de las mejores, igual con azabache. Devoradora de hojas, gente, excelencia para PvP y PvE, es de las mejores en guardianas. Predadora, gente, no sé si con esto vaya a mejorar un poco, pero no le recomiendo, no es muy buena. Acacia Conífera, gente, ya saben que en su día con Berserker es el mejor combo hasta ahora. Igualmente, mira, Acacia y Berserker van a recibir el bufo. Imagínate si antes este combo era brutal, ahora me imagino que esto podría hacer frente a la Acacia 2.0, que la conocemos como la Longinoda, gente, que posiblemente pueda que esto bufee un poco más. Gigante de sangre también, bueno, no es de las mejores. Enterradora es mucho mejor, pero si no tuvieras enterradora puedes usar gigante de sangre. Acá vamos, enterradora. Cristal dorado, gente, enterrador y cristal dorado las van a bufear y está muy bueno. Enjuta Rubí, me sorprende que quieran bufear a Enjuta Rubí, porque no es una hormiga buena. Podríamos decir, de entre todas de la isla es de las más bajitas, de la peor, podríamos decir.
Pero interesante que quieran bufear. Acechadora oscura, acechadora oscura, muy buena. Punta de lanza carmesí, como ya vimos. Hasta aquí llegan las hormigas de la isla. ¿Ok? Van a hacer un bufeo a la Myrmectopus reinis. O sea, esta es la arañita, si no me equivoco. La Reinieri, déjame ver. Esta es la arañita. Esta es la arañita de la melee de arqueras. Sí, acá está. Sí, la Myrmectopus Reinieri. Sí, acá está, gente. Es esta hormiguita. Me imagino que lo que van a hacer es el bufo a esta hormiguita de acá. A esta hormiguita. No sé si la formicaria estará. Vamos a ver. Van a hacer. Ok. Fidoli Nierneri. Mirmarache formicaria. Perla carmesí. Hormiga fluorescente. Pero ¿por qué quieren bufear a la hormiga fluorescente, gente? Si es una hormiga que recién salió. Es ahorita la reina del daño, gente, en transportadoras. Y que las vengan a bufear, gente. Ahora, ¿cuánto pegará? Cristal dorado con esto también se bufea. Y hormiga fluorescente aún más. Y sin duda, gente, ahorita va a pegar mucho más, gente. Ah, ya sé cuál es esta, la Nierneri. La Nierneri es la guardiana, la melee de guardianas. Igualmente pay to win, ahora que me acuerdo. Sí, es la melee de guardianas. Es esta de acá, gente. Nierneri, ¿dónde está? Acá está. Fidoli Nierneri. Acá está, es esta hormiguita. Gente, esta es muy rota y adicional tiene despertar. Y más le van a bufear. Oh. Gente, prepárense. Free to play ya deben empezar a sacar las hormigas de la isla porque van a bufear a los pay to win también. Perla carmesí. Para PvE muchos la usan. Va a pegar fuerte ahora que bufean tanto la tercera y la sexta habilidad. Hormiga fluorescente, como les digo, esta hormiga ya es rota de por sí. Imagínate, más daño que le añadan, más defensa, es una locura. Ata espinoso, gente, es una de las hormigas que ahora en formaciones mixtas se usa muchísimo. Ahora Ata espinoso es el meta. Ata espinoso fue obviamente una hormiga que ya salió hace tiempo, pero le quitó el reinado a la Proata, que antes usaban los jugadores pay to win formaciones mixtas con Proata en primera línea. Ata espinoso le quitó el reinado a Proata. Entonces Ata espinoso es muy buena porque tuvo un rework en su octava habilidad que hace que ahora bufee a las arqueras también. Y está muy bien. Y bufearán a la hormiga transparente, gente. Igualmente una hormiga muy fuerte que cura y es counter directo de las transportadoras. Entonces, gente, se vienen cosas interesantes sobre este bufeo. No solo bufearon a las de la isla, bufearon a las pay to win. Obviamente ya hacía falta que los pay to win recibieran un poco más de cariño por parte de los desarrolladores, porque hasta ahora el juego solo ha bufeado hormigas free to play. Entonces estaremos viendo esto. Verán, esto me huele que van a nerfear cierto tipo de hormigas. ¿Saben por qué? No sé si ustedes han notado, Diente Gigante ya no está rindiendo como antes. Esto significa, ¿y desde cuándo no está rindiendo? Desde que bufearon a las hormigas del Barrenland, gente. Desde que bufearon a las hormigas del Barrenland, Diente Gigante ya no es la misma. Entonces, lo malo de este juego es que te dice lo que van a bufear, pero no lo que... O a hormigas que van bien a nerfear, o sus parches oscuros, o sus parches fantasmas, que nosotros realmente no sabemos qué hormiga va a ser buena o mala dependiendo de estos cambios. Pero lo que sí sabemos es que las hormigas de la isla las van a bufear. Las hormigas del Barrenland no creo que las vayan a tocar, pero sí las hormigas de primera generación estarían afectándose un poco, ¿ok? Verán, si ustedes están notando que tal vez la hormiga de la muerte pega muy poco ahora, o que ya no está activando como antes, o Chiches Asesinas ya está pegando muy poco, o ya no activa como antes, o la Armirme con Morfino está pegando muy poco, ya no activa como antes. Esto significa que sí o sí la prioridad de ahora en adelante es tener las hormigas de la isla, porque esto es un claro ejemplo de que el juego te está sentando que te quedes con cierto tipo de hormigas para que te prepares a futuro para otras. Estamos viendo que posiblemente se añade el evento que les digo que es diferente a la isla perdida, al Barrenland. Bien puedes sacar una modalidad diferente o igual a lo que ya hemos visto en las mecánicas tanto de la isla o el barrio. Solo han cambiado el mecanismo de victoria nada más. Entonces vayan notando ese cambio. Yo he notado que hormiga Diente Gigante, gente, ya no es como antes. O sea, para PvE, si es que te activa bien, te pega muy bien y hace buen daño. Pero para PvP, gente, ya le está costando mucho contra las hormigas del Barren. Entonces, cuidadito, gente, cuidadito. Hasta donde sabíamos, los desarrolladores siempre bufean a la Diente. Quién sabe, nos sorprendan. Pero por ahora, gente, yo les diría,
revisen bien las hormigas. Revisen bien las hormigas, más que todo, gente. Pilas ahí. Tony, ¿qué es el ataque a la guarnición del Potamidae? O sea, la guarnición es esta, crack. El Potamidae te da ataque y defensa en la guarnición. La guarnición es esta de acá. ¿Dónde está la entrada? Acá. Si tú ves acá dice guarnición. Todas las hormigas que tengas acá, Potamidae, bueno, en sí, si tú colocas una hormiga acá, por ejemplo, y colocas Potamidae, Potamidae va a dar ataque y defensa a la guarnición, a todo el equipo en sí. Entonces, es más que todo para la defensa. Dejen, voy a tapar este camino que me olvidé de taparlo. Listo, ok. A ver, ¿qué sigue más de la actualización? Bufeos. Y listo, y se va a optimizar algunos contenidos de texto y visualización. Esto era urgente porque hay algunas cosas mal traducidas en el juego. Así que tienen que irlo viendo más o menos. Dice Tony, si no me salen las hormigas de mi facción, ¿qué tengo que hacer? Esperar nada más, utiliza las universales por ahora, aunque no tengas las especializadas. Muchos nos sucede eso, crack. Dice, no creo que les bajen estas a las normales, solo que las nuevas van a ser más superiores. Las dejen atrás y las hace ver más débiles a otras. También es eso, Franco Coto. Pero, como les digo, por ejemplo, antes se acuerdan que la Saltarina era de las mejores. Luego Crimson Fragger le quitó su reinado. Ahora Saltarina solo sirve para el PvP. Antes Saltarina, gente, era de las mejores universales. Y cuando llegó Crimson Fragger, ya Saltarina ya no activaba como antes. Así, por eso les digo, revisen muy bien. Revisen muy bien cuánto está activando ahorita. Si verán, si Hormiga de la Muerte ya le cuesta activar y ven que con esto, atacando a la Marmota o Pangolín, ya no activa casi nada después de esta actualización, significa que la toquetearon. Y en consecuencia va a ser a Chinches y Mirme. Entonces, pilas ahí, gente. Solo que estos cambios van a ir en general solo para aquellos que ya estamos muy avanzados. ¿Okay? Verán, cuando un jugador va empezando, todavía no tiene las hormigas de la Ida o el Barren. Esos cambios van a ir apresurándose conforme vayas yendo a estos eventos. Entonces tú ya vas notando esas diferencias cuando vas avanzando. Tanto vas a la isla o luego al Barrenda. Así que más o menos para que lo chequen. A ver, acá dice reparar contenido. Se solucionó el problema de la interfaz. Se solucionó el problema de posición. Bueno, no hay nada en especial o algo especial que debamos más o menos verlo. Sorry, se solucionó el problema de inserción de la normal. Hacía el clic del discurso. Ok. No es nada fuera de lo común. O sea, optimizar cosas que a veces el juego le falla. Pero bien. Este contenido, gente, trae muchas cosas. Muchas cosas. Esta nueva función, que posiblemente los free to play ya no podemos sacar cosas de la mina. Luego que cambien de posición y puede que en ese cambio ya no recibamos las mismas recompensas. Ahora que van a haber más artículos en la tienda de la mina para sacarlos para el pionero de evolución. Bueno, gente. Tony, ¿qué es la velocidad de combate? La velocidad de combate, gente, es un atributo importante que es el más difícil de subir en el juego. Y lo que hace, gente, es que te da la posición de que tu hormiga ataque primero. O sea, entre más velocidad de combate tú tengas, más veces tú vas a pegarle al enemigo. Entonces, por eso es mucho mejor tener más velocidad de combate. Dice adiós a las hormigas con despertar. Ah, también es eso, gente. Por ejemplo, yo estuve usando mucho tiempo, gente, la arqueada delgada con despertar, gente. Ya la tenía a nivel 30 y despertar azul. Le quité todo, gente. La arqueada delgada, gente, en PvP. Y si es que me enfrento ahorita con hormigas, tanto de la isla o el Barrenland, le va muy mal. Arqueada delgada, gente, para el PvP, malita. Para el PvP es un poquito constante, pero no llega a pegar como diente gigante. Y lastimosamente, arqueada delgada en su momento era muy buena, gente. O sea, compartía el combo con diente gigante y arqueada. Estoy hablando para jugadores que ya van mucho tiempo. Para los que van empezando es un buen combo, porque es del silencio y supresión. Y si os llevas con Hormiga de la Muerte es el combo del silencio y supresión. Pero arqueada delgada, gente, para estos niveles ya no es muy buena. Y eso que le tengo 2 estrellas rojas, gente. Probé PvP con un jugador aquí de la isla. Aquí de la isla del Barren, gente. Me destrozaba con la Dolly, gente. Me destrozaba usando la arqueada. No le podía aguantar ese daño crítico que hacía con Berserker. O sea, él tiene Berserker, la Acacia y la Dolly de primera línea. Me destrozaba, gente. Me destrozaba. La arqueada no aguantaba. No aguantaba. Usaba arqueada y dientes, según yo, para poder silenciarla. No aguantaba la pobre arqueada. Cambié a enterradora. Ya con enterradora me fue mucho mejor. Enterradora, diente y chinches estoy utilizando.
ya daba más pelea. Estaba utilizando cristal dorado también, pero sin estrellas le está costando hacer daño cuando te enfrentas a esta formación counter tuya. Obviamente, como yo soy transportador, y si me enfrento directamente a mi counter, que soy arquero, pues bueno, que es arquero, no que soy, que es arquero, pues obviamente me va a destrozar con ese daño crítico que te da la Dolly. Sinceramente, gente, sí o sí enfrentarse a esas hormigas del Barren es contrarrestarlo, pero sí o sí tienes que tener hormigas del Barren para poder contrarrestar eso. Si no, gente, F. SF. Bueno, Tony, tengo miedo. ¿No van a bufear a la Tetra? Limius no. Hasta donde vemos, no van a bufear a la Tetraponera. ¿Ok? Esto es un claro ejemplo que muchos decían, Tony, posiblemente vayan a añadir otra hormiga Pay to Win que haga daño en arqueras. Tiene muchas probabilidades de que vayan a añadir. Tal vez en Navidad venga una nueva hormiga arquera de daño que supera a Tetraponera, porque es raro que no bufeen a la Tetra, porque Tetra está dentro de la generación de la arañita, está la melee, la Niepteri, que esta es la melee de guardianas, la Mirmarachi, que igualmente, mira, la hormiga fantasma no la bufearon, que es de transportadoras. Parece ser que van a bufear primero la primera generación, pero imagínate, hormiga fluorescente es una hormiga que recién añadieron, y con esto, gente, va a estar más rota aún. Hormiga transparente no es tan nueva, pero muchos jugadores la usan. Ate espinosa tampoco no es tan nueva, pero para formaciones mixtas muy fuerte. Y perla carmesí, que ahora algunos jugadores en la marmota pangolín estarían pegando mucho más, porque esto te bufea también, porque es universal. Así que bueno, por ahora, miren, no han bufeado a la fantasma, no han bufeado a... Verán, vamos a por acá, a las hormigas que no han bufeado a las Pay to Win. A la Tetra no han bufeado. Vamos por acá, a ver. Hormiga fluorescente la van a bufear, más rota y es nueva todavía. La transparente van a bufear, Ate espinoso van a bufear, carmesí van a bufear. La formicaria van a bufearla, pero la Nefteri también. La Refnieri, la Nefteri, la Tetraponera no van a nerfearla. No la van a bufear. La fantasma tampoco la bufearon. Proata tampoco. La terciopelo tampoco, gente. Uy, ¿por qué no me aparecen otras hormigas? Creo que esas son todas, ¿verdad? Sí. Y no van a bufear nada más. O sea, las que se quedan fuera, gente. Proata, fantasma y Tetra. Estas hormigas han bufeado. Y estas de acá. O sea, en general son 2, 4, 6, 7 hormiguitas han bufeado de Pay to Win. Y en sí todas las de la isla. Entonces, cuidadito, gente. Imagínate, ya de por sí la Proata la pueden sacar a mitad de precio ahora. La Proata, gente, es muy buena. Y ahora cuanto más salga el evento de la fiesta de las hormigas, la podemos conseguir. Y para daño a la marmota, gente. Bueno, no marmota. Pangolín en guardianas van a hacer buen daño, gente. Pero puf. Cositas, gente. Dice, por algo les bajaron el precio a Proata, Tetraponera y Fantasma. Exacto, gente. Por eso es que más o menos ya estamos oliendo eso. Y se ven al nuevo evento que les digo, con nuevas hormigas, quién sabe. Tony, yo puedo ponerle 7 estrellas a la cristal. Y no soy... Ya veo, vean. Es que es así. El juego es muy retrol. Más que todo gira en torno a eso. Pero gentita, no se desanimen aquellos que hayan sacado a la Tetraponera y le subieron despertar y estén dorado y tal vez ya no le vayan a dar cariño en un futuro. O quién sabe, más adelante la vayan a bufear. Porque ahora mira, la bajaron de precio. Y es cierto lo que dice por ahí Francoto. La bajaron de precio en conjunto con la Fantasma y la Proata. Entonces va a ser más accesible que ahora y vamos a ver más en duelo a estas hormiguitas, gente. Porque como la bajaron de precio, mucho más. La hormiga fantasma es God, gente, les podría decir. Tiene una habilidad que elimina todo estado negativo, que es silencio, desarme, supresión y confusión, que es muy buena esta hormiga. Pero viendo, gente, la hormiga melee del Barren es mucho mejor la del Barren. O sea, no puedes comparar esta de acá que solo tiene de especial que te quita estados negativos. Y la del Barren, gente, tiene evasión, que básicamente es esquivar un ataque. Y si en ese ataque te mandan supresión o silencio, la esquivas y no te pasa nada. Entonces es casi como una hormiga muy veloz, es muy veloz sinceramente. ¿Cómo que nuevo evento? Es un evento, gente, como les digo, este juego tiene la tendencia de añadir eventos para que la comunidad no se aburra. Primero sacaron la isla perdida, duró cierto tiempo. Y luego de ese cierto tiempo añadieron el Barrenland. Y ahorita ya estamos llegando a un cierto tiempo de duración del Barrenland, donde muchos ya no le están dando el mismo interés que antes. Entonces el juego lo que va a hacer es crearse otro evento. Bien, siguiendo la misma dinámica de la isla perdida o el Barren, o cambiando el mecanismo de victoria en el nuevo evento.
o algo que sea totalmente diferente que nosotros digamos, oh, tenemos que aprender todo desde cero. Una de las dos puede ser, gente. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Hola, dice, soy nuevo en el juego, estoy en el 1174. Un saludito para ti, crack. Por ahora lo que te digo solo es por información para ti, Ángel, pero tú sigue con tu jueguito, tranquilo. Tony, yo tengo Acacia, Diente y Berserker. ¿Me recomiendas cambiar a la Diente? Si a cuál pongo en lugar de Diente. No sé si tengas, Arnold, las hormigas del Barren. Si tienes la Dolly, haz el cambio por Dolly. La Dolly, gente, es una brutalidad esa hormiga. Para arqueras está muy rota, sinceramente. Solo espero que no toquen a la Tetra. No digo que vayan a tocar a la Tetra. No digo. Les diría que Diente, gente, ahorita sí ya le cuesta dar pelea. Con las justas, gente, ya está la pobre Diente. Con las justas está con estas hormigas del Barren. Si de por sí era buena con el despertar que añadieron, le está costando ahorita enfrentarse a las del Barren Land, gente. Apenas saqué T8, dice, ¿alguna recomendación? Ángel, te diría que te vayas por T8, pero por un solo tipo de unidad hasta que llegues a las T10. Para que no demores, entre más rápido saques una T10, mucho mejor. Mientras vayas subiendo, crack, no te olvides, llegar rápido a 25. Y en el tema de evolución, importantísimo esto, crack. Desbloquear antes la zona de desarrollo y recompensas dobles. Esto es lo más importante. Esto te ayuda y te potencia mucho tu hormiguerito. Tony, ¿vale la pena comprar el cangrejo? Yo diría que sí. Si es que quieres sacarte esta medallita. Miren, ahí yo pro con mi medallita. Ahí te brilla la medallita. Si quieres sacarte la medallita, estaría bien. Bueno, con tres insectos de la primera generación ya sacas esa hormiga. Yo ya estoy por sacarme el cangrejo, que es el último que me falta. Solo que si quisieras tal vez coleccionar los insectos, los sacas. Porque a la final ya el paquete de insectos te da hasta para que subas otros insectos con los insectos de la primera generación. Es que ya es una locura esto ya. Le voy a quitar los de la muerte a la Dolly, dice por acá. Le voy a quitar los de la muerte a la Dolly. O sea, vas a pasar las estrellas de... que tiene muerte a Dolly. Diría que es muy buena opción. No, bro, dice, no tengo las mejores para arqueras, no me quieren salir. Ya veo, Arnold. ¿Cuál pongo si no las tengo? Arnold. Acacia, tienes Acacia. Ah, no, Acacia Diente. Diría que te mantengas ahí. Si es que no toquetean a la Diente, déjala por ahora. Podrías usar también Crimson Fragger, que no está nada mal porque vulnera parte de la defensa. Ok, 4 horas para que empiece. Aquí te dice, miren. Empieza en 4 horas. El mantenimiento, gente, empieza en 4 horas. Así que en 4 horas estaríamos viendo los nuevos cambios. Así que prepárense. Prepárense, gente. Tony, la GT y la Crimson ya pasaron al olvido. Crimson todavía no diría. Todavía no, porque la segunda habilidad está fuerte. Esa habilidad que hace que vulnere parte de la defensa de enemigos es God. Sinceramente, aunque tengas más defensa que cualquier cosa, la lanza carmesí te quita. Pero no te quita, más bien la ignora. Y está muy bien. Pero iremos viendo. Todavía no pasan al olvido, pero les diría que ya las toquetearon, eso sí. Dice Tony, tengo la medalla de constricción con brillo. Constricción, ya veo, crack, muy buena. Tony, ¿te has dado cuenta que el primer lagarto nivel 35 que cazas tiene mayor recompensa que uno de nivel 30? Después del primero, las recompensas son iguales, las dos niveles. ¿Es así o hay algo que no sea aún? No, es así, crack, siempre ha sido así, Aldo. Es que te da más por el primer golpe, crack. Más que todo. ¿Cómo estás, Carol? Tony, saludos desde el 1155. Un saludito a la hermosa gente de los nuevos servidores. Qué gusto ver gente nueva acá, dando frescura a los directos también. ¿Vas a hacer lo mismo de tomarle captura a las habilidades antes del parche para ver qué les movieron después? Sí, gente, voy a hacer eso. Después me voy a dar el tiempo. Voy a tomar igualmente solo las habilidades 3, 4 y 7 de todas las hormigas. Así que no es complicado. Sí son varias hormigas. De las Pay to Win las voy a ver. Pero más que todo yo me siento en Free to Play. Pero voy a hacer el tema de la captura de las Pay to Win también. ¿Cómo consigo esa rama dura sin comprar en el evento? No se puede conseguir la rama si es que no inviertes, crack. Sí, eso mismo. Quisiera los de la Diente, pero me dieron falta una copia para hacer. Ok, vale, ya que entiendo. Bueno, ahorita esperar. Yo estoy casi como tú con la cristal también. ¿Cómo estás, Sofi? Bienvenida. Buenas noches, Tony. Tengo Dolly, Diente y Crimson Fragger. Ahora con los cambios recién y por venir, ¿vale la pena cambiar la Diente por Acacia? Obviamente. Sin duda que sí. Más que todo, velo tú.
te diría. Si es que noto que están a la diente, ustedes más o menos luego de la actualización ya irán testeando. Eso ya se ve conforme prueba y error. Es así, gente. Tengo Acacia 4 estrellas y Muerte 2 rojas y Berserker sin estrellas. Mis stats superan 1500, pero cuando uso esa formación... entonces uso arqueada, dientes y rima. Ok, entiendo. Lo que pasa, crack, es que tú estás usando Acacia. Y es que la Berserker necesita estrellas, crack. Sí o sí necesitas la Dolly, hype. Yo te diría que con la Dolly te va muy bien. Te va muy bien. Yo te digo que me enfrenté a ese jugador con Dolly. Me sacaba unos críticos, me mataba a las hormigas muy fácil. Y por más vida que tenía, gente, es que no soy... Verán, déjenme me salgo de la mina. Verán cuánto tengo de vida con la arqueada. Voy a retirarme. Le voy a pegar a alguien más o menos que vea fuerte. ¿Este cuánto es? Este tiene 5G, peguémosle a este. A ver, voy a utilizar la arqueada. Posiblemente me one-shotee porque debe tener mejores hormigas. Verán la vida que tengo con esto, solo para mostrarles. Esto de sin duda, esto de acá, gente, me da casi hasta 500 de vida, casi. Casi. Vamos a ver, si es que me one-shotea él o yo lo one-shoteo. Hoy lo one-shoteé, y eso que tenía 5G de kills. Hoy no me lo esperaba. Tratando de quedar mal a una hormiga, gente. Y ahora sí funciona. F, gente. A ver, voy a ver el informe. Y era transportador, además de eso. Ay, no, pero miren, ¿qué es esto? Arqueada delgada con 15 habilidades, no me digas. A veces no me cura. No me cura ni eso, ni sabe activar eso, gente. O sea, solo para que en la transmisión salga se luce. Es una locura esta hormiga. Me trolea, gente, en directo todavía. Ok, bueno, diente ya la vemos que activa 12. La chinche es 12. Ok, bueno, no era un jugador tan fuerte. No sé por qué tiene 5G de kills. Bueno, tiene cristal dorado. Vale, vamos a ver las estadísticas en todo. Mira, 484 llegó David. 484. Más o menos, 484. Pero 1000 de daño, le supero mucho de daño. Le supero mucho en vida. Con razón le gané. Y tengo más velocidad de combate que... Ah, no, mira, en las dos primeras líneas no tengo tanta velocidad de combate. Solo por las chinchas tengo 823. Pero aún así, le gano por el daño. Tengo casi la misma defensa. Vamos por ahí, daño de habilidad por ahí. Pero le gano más por la vida. Entonces aguanto mucho más. Claro que sí, aguanto mucho más. Pero creo que yo le silencié al pobre. Sí, 4 habilidades enterradora. 4 la Gracilis. Por eso les digo, gente, Gracilis... Yo la probé, gente, PvP con el jugador que les digo que tenía primera línea Dolly. Malísima. En PvP, gente, no es buena la Gracilis. No es buena. Bueno, a mi experiencia les cuento. Y experiencia de otros jugadores que la han usado. No es buena. La melee del Barren, gente, esa sin duda muchos me han dicho y me han dado muy buenas críticas de esa hormiga. Pero yo pensaba que Gracilis no era tan mala como la describían algunos jugadores. Pero ahora comprendí por qué lo decían. O sea, está bien que cure y mate, pero realmente no hace su chambita, que es quitar estados negativos. No se nota. No se nota eso de quitarte estados negativos. Sinceramente, mira, se supone que yo tengo tanto supresión y tanto silencio, que esta hormiguita debe bloquearme. O sea, tiene que activar todas sus habilidades para poder bloquearme. Pero tiene esa habilidad que te puede quitar estados negativos y aún así no lo hace. No lo hace, gente. No lo hace. Gracilis no funciona si no tiene la melee. Ah, otra cosa también puede ser que necesite la melee para que funcione bien, posiblemente. Pero imagínate, se supone que esta hormiga quita estados negativos como silencio, supresión, bueno, envenenamiento, no sé si quite. Pero quita esos dos estados que sí lo describe la habilidad. Pero no aplica esa acción. Imagínate si es que realmente no debería ser una condición de que otra hormiga pueda bufear y que funcione bien esta hormiga. Ahí la veo un poco mala. O sea, de por sí sola gente es malita. Es mi propia experiencia. Es malita, gente. Entonces, más o menos para que lo chequen. De ahí de por sí no la he probado con la melee porque no la tengo. Pero les podría decir que si me ponen a escoger entre Enterradora y la Gracilis, Enterrador es mucho mejor. Enterradora silencia y envenena y potencia cristal dorado aún así. Aunque la Longinoda sea counter, a veces puedas incrementarte o darte ese bufo adicional. Pero está bien, gente. O sea, está bien. Bueno. Ahora se lució la arqueada, gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya no hay más. Quería hacerle quedar mal a la arqueada, pero justo ahora me activo. No quita estado, dice. Solo hace más resistente a ellos.
Y si es que una habilidad requiere preparación de ronda. Si no tiene preparación, no da ese bonus. Pero Franco, todas las hormigas tienen preparación. Por eso es que tiene eso. Pero imagínate, si te hace resistente a silencio y supresión, no tiene sentido eso, Franco. O sea, tú dime, las habilidades de silencio y supresión son habilidades que se aplican al enemigo si es que te lanza un ataque de habilidad. Por eso es que por eso es que Gigante de Sangre, la Dolly, la Longinoda, la melee del Barren, la melee de Guardianas son pura bonificación. O sea, no tienen nada de habilidades de ataque. Y por ende, la condición de activar supresión y silencio es que te lancen habilidades de ataque. Entonces, como estas hormigas no lanzan habilidades de ataque, son invulnerables a este silencio y supresión. Ahora, tú dime, ¿cómo te haces resistente al silencio y supresión si realmente no hay un porcentaje de que te puedan suprimir o silenciar? Realmente eso no tiene sentido que te haga más resistente. O sea, bien puede eliminar ese estado, o bien puede... Bueno, es la única opción, bien eliminar el estado, porque ¿cómo puedes hacerte resistente al silencio y supresión? No tiene sentido eso. Es que no comprendo eso. ¿Cómo te puede hacer resistente? Aunque está mal descrita esta hormiga, gente. Yo les podría decir, está mal hecha esta hormiga. Creo que es la última habilidad lo que dice. Te dice, aumenta la defensa y dice... Cuando el equipo de hormiga especializada activa una habilidad de combate, 75% de probabilidad de aumentar la defensa de un ataque de todo el equipo en 30%. El efecto se puede superponer. Si la habilidad requiere preparación, todo el equipo aumentará la resistencia a control por 25%. Por 25%. Inmunidad. Mira, aquí te dice que te hace inmune. Aquí te dice que te hace inmune a efectos de supresión, desarme, silencio y caos. Esto tiene más lógica si te hace inmune. Pero que te diga que se requiere, todo el equipo aumentará la resistencia de control en un 25%. Pero esto no lo entiendo, gente. Tony, entonces la arqueada es buena o mala. Es malita. O sea, en la mina, gente, no se confíen. En la mina puede que una hormiga sea buena y otra no. Pruébanla en PvP. O sea, si están en la isla o el barren, pídanle al enemigo que quieren probar una formación y atáquenle. O hagan que él les ataque. Y ahí prueben. Ahí es cuando de veras gente prueba una hormiga y se dan cuenta que es buena. No hagan pruebas en duelo de las hormigas, en la mina, porque es muy troll eso. Ahí no vas a ver realmente cómo funciona una hormiga. Donde se ve gente es en PvP. Como les digo, esta te hace inmune. O sea, realmente... Que te diga que tienes más control. Lo ve extraño, mal descrito esto, gente. Pero no hace su chambita, como decir, quitarte ese estado. Difícil, gente. Denise, ¿cómo estás? Tony, no llega al momento del inicio del día. No te preocupes, más que todo, más vale llegar que no llegar, dicen por ahí. Se parece al bonus que da el escorpión emperador en los talentos. Hay una cosa parecida de resistencia. Ah, también. Usualmente, por eso es que no les damos esos talentos. Hay ciertos talentos que, bueno, en los insectos de la primera generación y los que han ido avanzando, pues han ido modificándose por ese tipo de cosas que a veces el juego por mala traducción no se entiende, gente. O sea, toca traducirlo, bien lo pones en el idioma japonés y tú lo traduces por aparte, o lo pones en inglés que por lo menos se haya traducido bien. Es que es por esto que van a hacer esto, gente. Si se dan cuenta aquí el tema de la traducción, aquí dice... optimización de algunos contenidos de texto y visualización. Esto, gente, es urgente porque hay cosas que no se entienden en el juego y realmente no tienen relación, sinceramente. Ahí, por ejemplo, en el idioma japonés una habilidad te dice una cosa, en el idioma francés te dice otra, en el idioma alemán te dice otra. O sea, tiene tantas definiciones en tantos lugares del mundo que cuando alguien te hace una pregunta, o sea, a mí a veces me han preguntado jugadores que son de Indonesia, de Arabia, y cuando uno te dice que, bueno, una pregunta que te dice ¿cómo funciona tal habilidad? Y me especifican qué hormiga es. Hasta las hormigas tienen otro nombre, pero eso lo entiendo. Pero que las habilidades se describan de diferente manera en diferentes partes del mundo, gente, lo veo muy malo. O sea, se supone que debe ser una hormiga que haga lo mismo en todas partes y no deba cambiarse el nombre. O sea, por malas traducciones a veces se puede dar hasta mal información. Yo a veces he tenido que traducir, gente, del idioma japonés, ir al coreano, al chino, al indonesio y al portugués, gente, esos idiomas, y al mío mismo, para verificar
qué tanta relación hay entre las tres, en cuántas lenguas se puede haber en el juego, para ver una relación de la habilidad. Porque hay unas que dicen otra cosa, otra, sí. Y está mal traducido. Entonces, esto es urgente que hagan, antes de todo. Otra cosa, gente, van a añadir el ambiente navideño invernal en línea. Esto, gente, cuando fue por primera vez estuvo bonito. Pero imagino que lo que van a hacer es reutilizar lo que ya hicieron. Entonces, como que no van a innovar nada más en el tema de la Navidad. Lo que sí es que veamos tal vez algo impresionante en el evento de Navidad. Algo que los free to play podamos disfrutar y otros no posiblemente. ¿Ok? Dice, nunca logré entender cómo funciona la melee de guardianas. La que te ofrece BC y le gana la purata. Creo que la mayoría de veces solo mata 20 a 40k de hormigas. Es que esa hormiga crack es muchas bonificaciones. Te da... Es más que todo de la defensa. Y se utiliza más y obviamente le da mucha paliza a Purata porque tiene velocidad de combate. Hasta ahorita las hormigas guardianas, velocidad de combate muy pocas. Y realmente una free to play que tenga velocidad de combate es muy buena. Yo ya estoy guardando dinero para el evento de Navidad, dice por acá. Muy bueno, muy bueno. Dice Tony, hoy en día muchas veces vi un montón de arena ocupando por un rival. Y cuando lo seleccionaba parecía que no hay nadie. No sé si te pasó eso hoy en día. En la arena. Sí. Sí, Aldo. Es eso lo que van a corregir algunas interfaces. A veces está bugueado un poquito el juego. Eso por decir. Otra cosa, gente. Voy a responder esta pregunta antes de eso. Tony, ¿el escorpión emperador es algo bueno o no? Sí, es bueno. Mucho mejor que el escorpión normal, obviamente. Tony, buenas noches. ¿Cómo estás, Lobo? Una duda. ¿Cómo se pueden saber qué habilidades y cuáles no se pueden silenciar? Verán. ¿Qué habilidades se puede saber? Que ya me estoy trabando. Que se pueden silenciar o no. Verán, vamos por acá. Hormiga especial. Vamos con enterrador, un ejemplo. Tú vas a la habilidad y te dice acá, habilidad de combate. ¿Ok? Habilidad de combate. Y si te dice que 60% de probabilidad que un equipo enemigo aleatorio entre en un estado venenoso y provoca 150 de daño a ellos por cada ronda durante 2 rondas. ¿Ok? Mira, esto te dice que va directo al enemigo y el daño va a ser para el enemigo. Y va a ser habilidad de combate. Ahora vamos con una habilidad, porque en sí esta hormiguita todas son de ataque. En sí, todo es de ataque. Por ejemplo, esta habilidad acá no la van a poder silenciar, porque esta es una habilidad, obviamente habilidad de combate, pero te dice que en las primeras 4 rondas el daño de habilidad de todas nuestras tropas de hormigas transportadoras aumenta un 35%. Esto es una pasiva. Esto no te la pueden silenciar porque esta hormiga sí o sí en las 4 primeras rondas va a poder aplicar este bufo. Lo que sí van a poder silenciar es esta, porque esta va a hacer daño al enemigo en base al envenenamiento. Y esta de acá, imagínate, te dice que ok, vas a hacer daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Si tú ves que ya dice daño a enemigos, esta habilidad se puede silenciar. Ok, esta habilidad, hay muchas hormigas que tienen esto. Pero por ejemplo, tú te vas a la melee, esta del barrio. Mira, te dice habilidad previa al combate. Esta es una habilidad que entra en estado de preparación. Durante las 3 primeras rondas, la unidad de hormiga especial está en un estado de defensa firme y no puede realizar ataques normales, pero el daño que recibe es 0,2. O sea, va a tanquear el daño en un 50%. Nada de daño al enemigo. 50% de probabilidad. Bueno, esta habilidad sí la pueden silenciar, porque te dice 50% de probabilidad de causar 220% del daño a un equipo enemigo aleatorio y causar un efecto de silencio. Bueno, esta hormiga, mira, además de tener y tanquearse el daño, silencia. Es una locura. Es que mira, puede que la silencien o silencien. Mírate, si le subes 5 estrellas, esta habilidad sube un 60%. Hasta ahorita, mírate, la diente gigante en su habilidad de silencio no tiene esa cantidad de probabilidad. Es una locura. Esa hormiga casi siempre va a poder silenciarte, porque mira esta de acá. Solo tiene con estrella, o sea, ya la llevas a 5 estrellas, solo 35% de probabilidad de que pueda hacer daño y que cause efecto de silencio, lo que inhabilita sus habilidades de combate. Mira, esto de aquí, 35% de probabilidad. Es muy baja la probabilidad de que pueda silenciar diente, pero con el despertar ya se potencia un poco más. Vamos, por ejemplo, arqueada delgada. Si no me equivoco, la octava habilidad es la que causa supresión. Sí, mira, 35% creo que es lo mismo. No, es 40. Imagínate, 40 a la arqueada y la diente es 35%. Y viene esta hormiga sin estrellas, tiene 50% de que te pueden silenciar. O sea, es como tirar una moneda al aire. Bien te puede silenciar y otras no. Pero con las otras hormigas vas a fallar más veces. Pero si le subes, tienes un 60%. O sea,
una hormiga que tenga 60% de probabilidad de que te pueda silenciar, cuidadito, gente. Bueno, en guardianas por eso está muy rota. Y adicional eso, la velocidad de combate. La última habilidad dice que en las rondas 2, 4 y 6 inflige daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Si el objetivo está en un estado controlado, significa que si tú le aplicaste el efecto de silencio y tú tienes control del enemigo, el daño recibido aumentará un 30%. Vas a hacerle 30% más de daño. O sea, imagínate, esto es muchas bonificaciones al equipo. Si vamos a la melee de transportadoras, como yo no la tengo, igualmente, mira, aquí te dice habilidad previa al combate. Y durante la batalla, igualmente el daño causado a la primera fila por toda nuestra tropa de las hormigas transportadoras aumenta considerablemente. Y por acá, mira, tiene tasa de esquivar. Habilidad previa al combate en las rondas 2, 4 y 6, igualmente. Son habilidades que son muy buenas para el equipo, así, gente. Nalia, ¿cómo estás? Saludos, Tony. Gracias por tus consejos para el juego. Más bien les agradezco a ustedes, gentita bella. Por eso es que esas hormigas son muy fuertes, gente. Las del Barren. Están muy rotas. Y la armadura brillante para guardianas aún mucho más. O sea, es lo que se viene. Muchas gracias por la explicación. Más que todo, gente, a ustedes. O sea que esa hormiga guardiana era muy buena. Yo la sacrifiqué. Claro, es muy buena, pero para guardianas. Solo para el PvP. Para el PvP no es bueno, o sea, no hace mucho daño. No vayan a esperar que vaya a hacer mucho daño esta hormiguita. Las hormigas, en general, la mayoría de las del Barren, hacen poco daño a la marmota o pangolín. Hacen muy poquito. Y de por sí las guardianas hacen muy poco daño. Para que lo chequen. Verán, también, no sé si quieran reaccionar, gentita bella. Hace poco me enteré que ha habido un tráiler que sacó de Ants de Navidad. Eso lo pasaron en el grupo de miembros del canal. No sé si quieren que reaccionemos a ese tráiler, gente. O no sé si ya todos lo vieron acá, para no reaccionarlo. Porque yo ya lo vi. Está bueno, gente. Está bueno. Por lo menos, podríamos decir, Star Union, que es la empresa que desarrolló The Ants, está haciendo su chambita en esa parte. Está haciendo su chambita, gente. Por lo menos ahí. ¿Quieren verlo? Yo no lo vi. Bueno, si no lo han visto, yo lo pongo, gente. Yo lo pongo, gente. Déjenme busco el link, nada más. O si alguien tiene el link a la mano, me lo pasa, gente, para verlo de una. Porque debo buscar acá en el WhatsApp más que todo. Tengo que verlo al WhatsApp. Y reaccionamos a ese trailer, gente, que está muy bien también. Está muy bien. Tony, haz un short. Sí, voy a hacer un short de esto, reaccionando. Eso sí. ¿Qué crees que saquen para Navidad, Tony? Uf, difícil de deducir por parte de Ants. Pero lo más lógico es que tal vez no traigan nada novedoso. Yo ya lo vi, pero lo miro de nuevo. Dale, crack. Dale, crack. A ver si está abriendo el WhatsApp. Uy, está tardando. Esperemos que se cargue un poco los mensajes, gente. Como no lo he abierto en WhatsApp web todavía, va a tardar un poquito. Ya les muestro, gente. Ya les muestro. Y eso es lo que van a añadir hasta ahora, gente. Cambios que pueden ser positivos o negativos, pero bueno, hay que adaptarnos a esto. Espero que esto, gente, ya pueda dar versos a las hormigas del Barren. Solo espero eso. Que los buffos que van a añadir a las hormigas de la isla perdida y a las pay to win, pues ya estén más decentes. Porque las del Barren, gente, se farmeaban estas hormigas pay to win. Y siendo hormigas pay to win, gente. Dice, yo creo que para Navidad lo que sacarán es mucha plata. También. Dice, mira el grupo de WhatsApp, Tony. Sí, ahí lo voy a ver. Es que estoy recién abriendo el chat, crack. Ya está 73, 83, 87, 89, 90. A ver, ya mismo carga, ya mismo carga. Ya mismo abre, vamos. ¿Por qué se demora, gente? Se demora. Se demora, gentita. 94, 97, 100, ya. Listo, ya cargo 100, perfecto. Tendré que ver los links, déjame ver acá. Imágenes, documentos y enlaces. Enlaces. Acá está. Hoy un anuncio. Ah, pero este solo es el tráiler. Vamos a ver el video completo. Según yo vi, Dan subió un video completo. Dura 3. Uy, hay... Ah, este es como tipo short. Ok, ok.
Listo. Verán, voy a mutear la música. Oye, le pongo en pausa, gente, y se reproduce. Voy a poner pausa de música y vamos acá. Vamos a reaccionarlo, ¿ok? Déjame ver si acá reaccionando. Ay, no, acá es. Listo, gente, sí se ve. Verán, voy a poner el chat por acá. Si los leo. Listo. Ahí está. Me dice, bueno, sí está al tope la música, ¿ok? Este es el tráiler que sacó The Ants. Está muy bonito, gente. Les puedo decir que hicieron algo muy chévere. Hicieron algo muy chévere. Muy chévere. Dice Tony, duda, yo uso diente chinches cristal, en ese orden. Quiero saber si está bien. Diente chinches cristal. Sí, crack, sí está bien. Solo que te diría, si tienes enterradora, cambia mejor enterradora por la diente. Es mucho mejor. Tony, ¿cuál sería mejor? ¿Diente 6 estrellas o Crimson sin estrellas? Me preguntas. Diente mucho mejor si es que la tienes con estrellas. Sería mucho mejor. Tony, con las ramas duras, ¿qué skin te sacarías por parte del que ya tienes? Me sacaría el arbolito, me gusta más. ¿Cómo estás, Keylor? Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, gente. Ya, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar. Qué bonito. Esperen, gente, antes de continuar. No quiero interrumpirles durante todo el video para que lo vean detenido. Pero una vez viendo todo el tráiler, vamos a analizar alguna que otra cosa, porque esto parece ser que tiene algo escondido de lo que posiblemente pueda llegar en Navidad. Así que ya no os interrumpo más. ¿Qué les pareció, gente? ¿Qué les pareció, gente? O sea, de bonito está bonito el tráiler. Bueno, más que todo,
siempre usualmente el juego hace videos parecidos a estos. Está bueno el videito, gente. Qué bonito, dice Kirian, con esas hormigas. Nos agarramos ahora. Verán, no sé si ustedes vieron. La mariquita, gente, es Fiari. ¿Ok? Y es del... podríamos decir que son los desarrolladores. ¿Ok? Es Fiari. Al final, todo lo que habla aquí es en base a todo lo que hay en el juego, ya saben. De por sí, lo demás que puede representar, bueno, son los jugadores, las hormiguitas. Por acá la marmota, que ya sabemos que siempre la atacamos y se venga también de nosotros. Por acá aparecen los insectos. Ok, Fiari recuperando el árbol. Miren la arañita. Esta araña, gente, bueno, no tiene relación porque es una araña muy diferente. O sea, tiene una apariencia diferente. Por eso es que les decía, tal vez dentro del juego, posiblemente nos den una skin que posiblemente sea una arañita, gente. Yo le deducí así. Tal vez pueda que nos den una skin para las free to play para que podamos equiparla en nuestras formaciones. Pero que sea tal vez una equipación que no dé tantas bonificaciones, pero a la final que vayamos a poder conseguir los free to play. Que posiblemente, ¿ok? Porque esta rayita tú no tiene relación que sea así de colorida y que esté así, ¿ok? Es muy diferente. Es muy diferente esta rayita. Por acá, ok, las hormiguitas. Ok. Miren acá el escarabajo, ya saben que hace referencia al Atlas universal. Está bien. Por acá la marmota. Por acá Fiari, que así debió haber estado, gente. Cuando cometieron el tremendo bug. Y por acá, ok. Bueno, ahorita ya todos deben haber olvidado el bug. Así es, gente. La gente olvida. ¿Qué más? Y bueno, es como un mensaje de Navidad que nos da, ¿vale? Y a la final se ven. Es como les digo, posiblemente nos den esta apariencia. Yo digo así. O alguna otra apariencia. No tiene que ser siempre una arañita, puede ser. Puede que nos impresionen esta vez con algo interesante, por lo menos. Es la deducción que hago, gente. Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Nuevo Sud, bienvenido, crack, un saludito para ti. Tan bonito que se me olvida que es pay to win, exacto. O sea, si hicieron algo bonito, sinceramente. Podemos decir que con esto, gente, el dinero que recaude y todo eso, hacen cosas chéveres. Por ejemplo, hacer este tipo de animaciones no es nada barato, sí es carito, porque es crear personajes, es pagar a gente que... un estudio, porque Star Union, gente, además de ser una desarrolladora que tiene un juego muy bueno y que sabe que le puede sacar mucho dinerito, hacer este tipo de animaciones para crear más publicidad y entre otras cosas, pues para llamar a más gente es una inversión. Esto de aquí, gente, es carito para hacer. Pareciera, ¿no? Pero sí es carito. Apariencia de araña como la suricata. Exacto. Por ejemplo, la suricata no como que no tiene sentido, ¿no? Aquí, cambiarle el diseño a un insecto. Pero bueno, es así el juego, gente. Skin moradas en la marcha. También, usualmente hacen eso. Pero me gustaría mucho que dieran una apariencia de insecto, gente. Que sería muy bueno. Como una arañita, estaría god. Dice, es la primera vez que veo un video de The Ants. Hay otros que hemos hecho reacción. Me acuerdo cuando fue el primer aniversario. Ahí también hicieron un video bueno. Pero este, gente, se ha superado a los que he hecho antes. Por ejemplo, hay uno de Godzilla que lo vimos también, que es God. Ese es el video con más vistas que tiene el juego, sinceramente. Ahí es cuando hizo la colaboración con Godzilla. Y ahí sin duda recaudó, gente, una brutalidad de dinero. Cuando fue ese evento. Fue una locura ese evento, me acuerdo. Los mejores $5 invertidos. Exacto, gente. Dice, podría ser estar en el top 50 de skin de marmota para la macha. También, posiblemente. Pierdo la fe desde que no dieron las otras 20 piezas del evento de Halloween. Ah, también te comprendo. Sí, todavía tenemos esos 80 la mayoría. El de Godzilla tiene 1.4 millones de vistas. Sí, es una locura, es este de acá, gente. Verán, vamos acá al de The Ants. Y es este de acá. Tiene varios.
Pero el de Godzilla, que es este, gente, es 1.4 millones. Igualmente lo analizamos en su tiempo cuando fue el evento de Godzilla. Ya pasó, gente, un año. Un año ya ha pasado desde que fue. Oye, ¿por qué resubieron otra vez este video de Godzilla? ¿O es una tier? Este dice que se subió hace 3 días. Tiene pocas vistas. Pero les podría decir que el video que más vistas ha tenido, mírese este, que fue el del primer aniversario. 7.7 millones de vistas. El del primer aniversario estuvo God, gente. Les podría decir. Ese estuvo God. Pero este de acá también no pierde su encanto. Ya tiene 7000 vistas. Estos videitos están bien. Están bien, gentita. Están goti. Tal vez una marcha de regalo con marmota. Posiblemente. ¿Saldrá el evento de Godzilla en nuevos servers? No, Jerry. Ya no vuelve a salir este evento porque fue limitado. Es que tengan en cuenta que hacer un evento con Godzilla fue pagarle derechos. O sea, los derechos de imagen de Godzilla. Entonces, si tú utilizas el nombre y la imagen de Godzilla en un juego, es firmar contratos para decir, yo solo lo voy a usar durante cierto tiempo y ya. Y ese es un contrato y tienes que cumplirlo. Si quieres seguir utilizando la imagen, tienes que seguir pagando. Y no es nada barato pagar colaboraciones de este tipo, gente. Una marcha con apariencia de Godzilla estaría bien. Apariencia de marmota. Ah, corrección, marmota. Dale, crack. Sí, estaría mucho mejor. Eso sí. Estaría mucho mejor. Pero bueno. Tony, ¿diente 6 estrellas o Crimson 4 estrellas? La diente. 6 estrellas ya hace más daño. Y bueno, con el silencio, el plus y el despertar está bien. Solo si Crimson estaría en 6 estrellas, ahí te diría Crimson. Muchos de sus amigos casi pierden la cuenta por el error del evento al comienzo de la semana. Es así, gente. A veces de antes se pasa. Pero bueno, es lo que tenemos. Más que todo, quería mostrarles esta pequeña reacción. Que no está nada mal, gentita. Sinceramente, por lo menos The Ants está haciendo cositas chéveres ahí para atraer más gente. Porque es publicidad que paga The Ants, gente. Es publicidad y a la final eso llama gente, llama más comunidad. Y así llegaría más frescura. Porque la mayoría de jugadores, gente, llegan por publicidad. No es más. Dice, una marcha con apariencia de Tony estaría God. No sé, quién sabe, ¿no, gente? Si con un golpe de suerte la comunidad crece demasiado y nos volvemos muy influyentes, o sea, digamos, dice la comunidad de Tony, la comunidad que habla español es la más fuerte ahorita en el juego, diría que nos tomarían más importancia y harían más cosas en torno a nosotros, gente. Pero por ahora estamos empezando. Tony, ¿crees que la muerte está ahora, dice, está ahora en día mala? Sí es buena todavía, sí es buena. Solo que contra Berserker es mucho mejor. Es mucho mejor. A la pobre muerte le cuesta activar. Necesitas sí o sí tener estrellas. ¿Cómo estás, Du? Hola, Tony, llego tarde a la transmisión. Me toca ver la repetición. No te preocupes, crack. Más que todo te agradezco por estar aquí. Atalaya, ¿cómo estás, crack? Muchas gracias al buen Atalaya, que es de los jugadores brasileiros. Bienvenidos, gente. Ya vimos, gente. ¿Quemamos Star Junior? Si nos... Puede ser, gente. ¿Cuántas personas nos ven en transmisión? Déjenme chequear esto. Estamos 115 personas. Es una locura, gente. Lo que hemos subido de audiencia en los últimos días no tiene punto de comparación. No tiene. Y eso, sinceramente, les agradezco muchísimo por el gran apoyo y confianza. Y sobre todo, bueno, no soy el mejor creador de contenido que puede existir, pero trato de crear contenido cada vez mejor. Trato en lo posible y lo que sigo aprendiendo lo sigo aplicando y es gracias a ustedes, gente. Así que muchas gracias por estar aquí. Dice, estaría cool que sacaran marcha de skin de marmota y pangolín. ¿Crees que llegue a pasar? No lo sé. Tocará ver si es que se pone regalón el buen Star Junior. El último directo éramos 178. Sí, es que es una locura. Es una locura, gente. Y es gracias a su apoyo, gracias a lo que ustedes comparten. Más comunidad se sigue uniendo. Y sin duda, pues, a veces digo, perdón por tan poco, gente, y gracias por lo mucho que dan. Porque al final, imagínate, tener 100 personas aquí, o sea, más de 100, o hasta llegar tal vez hasta marcar un récord sería 200, gente. Si llegamos a tener 200, sí sería el mayor récord de la historia del canal. Y eso sería una locura. Sería bueno que saquen imágenes o videos de hormigas del juego en la vida real.
Es que no sé cómo la aplicarían en sí. La mayoría de lo que saca en el juego le añaden como tipo de animación. O sea, en la vida real no vas a ver una hormiga de estas. Tiene otra forma, porque en la vida real se ven diferentes. Más que todo lo que hacen es animar nada más. Y bueno, hacer videos en base a esto creo que sí complicado, pero hacer animados es mucho más fácil y no tan costoso podría ser. Tony, Dolly 3 estrellas, Acacia, Berserker sin estrellas. A ver, Tony, Dolly 3 estrellas, Acacia y Berserker sin estrellas. Y Dolly 3 estrellas. A ver, o Dolly 3 estrellas, Diente y Muerte 6 estrellas. ¿Cuál decides? Yo por ahora te diría que utilices Dolly, Diente y Muerte. Porque la Muerte tiene 6 estrellas y pegaría mucho más. A menos de que la Acacia estuviera a 6 estrellas. En serio, si llegamos a los 200. Uf. Para Navidad 500, Tony. Quién sabe, gente, ¿no? La tetraponera es igual en la vida real. Debe serlo. Sí debe serlo. Bueno, hay tipo de hormigas que sí pueden ser verdaderas. Solo que le añaden un tipo de animación que cambia su forma. Eso sí les puedo decir. Por ejemplo, chinches. Si hay esta hormiga, solo que es de diferente forma. Solo que la han animado para que se vea mucho mejor acá. Con brillos y así sucesivamente. Lluvia una diente gigante es casi igual. Sí, es casi igual. Pero imagínate, ahora la diente gigante, si le vas a sacar el tema de la apariencia, ya no es parecida. Por ejemplo, Coraza Dorada tenía parecido con la vida real. Hasta que le añades la apariencia. ¿Dónde tengo Coraza Dorada yo? Sigue siendo parecida a la vida real. Sigue siendo, casi. Dice, la terciopelo es una avispa, no es una hormiga. Exacto, verán. Por ejemplo, hay todo tipo de insectos en el juego. Hay todo tipos. Les podría decir, todo tipos. Todo tipo. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, esta Pay to Win. Que es esta de acá. Esta es una araña. No es una hormiguita. Es una arañita. Que es la que añadieron en su tiempo. La panda. Esta de aquí me dijeron que no era una hormiga. Era una avispa que su propia naturaleza es quitarse las alas. Y algo así. La otra vez un suscriptor que sabía de eso me dijo, Tony, la panda no es una hormiga. En sí es una avispa, solo que tiene la apariencia de una hormiga. Hay muchas cosas. O sea, sinceramente, pues, ustedes pueden ver. Miren las apariencias que tienen. Hay arañas, diferente tipo de hormigas. Todo añaden aquí, gente. Todo. Hasta que van a empezar a añadir animalitos también. Dice, Coraza Dorada es modo zombie cuando le ponen en la evolución. Exacto, gente. Dice, la Mirme tampoco es una hormiga. Exacto, gente. Tampoco es hormiga. Hay muchas que no son. Otras que son y otras que no son. Entonces es así. Así que, gentita bella. Bueno, hasta aquí llegaríamos en la transmisión del día de hoy. Les agradezco muchísimo por el apoyo, por la consideración y sobre todo esperemos que sigamos creciendo en la comunidad. Bueno, ya estamos en una fecha, un mes muy importante. Muchos pasarán mucho tiempo con su familia. Voy a hacer transmisión cuando sea Nochebuena, porque uno también ya va a pasar con su familia. Horas antes, porque en la hora española ya saben que como en otras partes del mundo ya sabe ser Navidad. Entonces queda muy bien hacer transmisión a esas horitas, gente. Así que mañana se hace en vivo. Posiblemente lo haga. ¿Cuándo metieron al Godzilla? Ya no sorprende nada. Exacto, David. O sea, desde que ya metieron a Godzilla ya fue otra historia. fue otra locura, gente. Según el juego, Godzilla es un insecto, gente. Meten a un chango para que le haga versos a Godzilla. También puede ser, ¿no? Tony, deséame suerte para que me salgan las chinchas asesinas. Suerte, Jaime. Yo te puedo decir que también esperé mucho las chinchas. Ahora, con dignidad, si es que sacara 35 corazas, la puedo subir a 8 estrellas ya. Pero no quiero aprovechar todavía las 8 estrellas. Mejor quiero esperarme. A ver si es que me sale otra copia de cristal y la llevo de 1 a 7 estrellas. Que sería lo mejor. Así que cuídense mucho. Un abracito para todos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y bendiciones para todos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Un abracito. Y nos estaremos viendo en una próxima transmisión o en un próximo directo. ¿Okay? Una buena noche, un buen día, una buena tarde. Y si están en el trabajo, éxitos en todo. ¿Okay? Muchas gracias por su apoyo. Bye, bye, gentita bella. Scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel
feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go.